En este video te voy a mostrar cómo utilizar un pie parabieces. Este aditamento es excelente para lograr acabados profesionales y se compone de 3 piezas. El plato, que tiene un aditamento por el cual vamos a insertar la tela, los dientes y un prensatelas diferente al prensatelas convencional. Es excelente en trajes de baños, donde por ejemplo podemos utilizarlo en el escote de la prenda y de ahí entonces salir a lo que serían las tiras y provee cierto grado de elasticidad aun cuando está siendo hecho en una máquina de puntada recta. Este aditamento también se puede utilizar en una máquina cover stitch, que es una máquina de coser excelente para coser telas elásticas. Como pueden ver en la prenda, esta terminación fue realizada con una cover stitch, doble costura y por detrás cadeneta. Pero para los que no tienen esa máquina, pueden comenzar con utilizarla en una máquina de puntada recta industrial. Aquí les voy a explicar cómo tú puedes usar una máquina de puntada recta industrial y le puedes cambiar lo que son los dientes, el plato y el prensatelas para poder poner un aditamento, en inglés le dicen folder, ¿verdad? De bieces. Con esto se hacen bieces vivos, ¿verdad? Lo primero es remover prensatelas, dientes y plato de la máquina de coser normal. Luego de que tú haces eso, pones estos dientes nuevos que, si se fijan, a diferencia de los anteriores, no están completos, ¿verdad? Le falta esta parte, le falta este pedazo aquí. Y este plato es súper importante que no lo desmonten de aquí. Solamente esto anda juntito todo, no hay necesidad de tocar este tornillo. Después que tú pones los dientes, puedes poner entonces el plato. Con un destornillador pequeñito, fue que apretamos los tornillos de los dientes. Ahora con un destornillador más gordito, apretamos los tornillos del plato. Después que usted haga esto, lo próximo es ponerle el prensatelas, que también es un poquito diferente. Ese tiene un cantito partido, pero aún así funciona. Es importante que lo que son los dientes lo apriete bien. Hay veces que la máquina de coser parece que está dañada porque no están pasando la tela correctamente, y es que simplemente con el tiempo, ¿verdad?, se han ido aflojando los tornillos que sostienen los dientes de la pieza. Que antes de usted llamar al mecánico o reportarla dañada, verifique que todos esos tornillitos estén apretados. No solo los que estoy trabajando del plato, sino los que están debajo de esto, que son los de los dientes que les mostré primero. Entonces, cuando usted está cambiando un prensatela, usted no tiene que remover el tornillo por completo. Si se fija aquí, se removió parte, pero no tiene que sacar un 100%. Los bieces que vamos a utilizar en el folder o en el aditamento, en el aditamento, para poder hacerlo de una forma perfecta profesional, no podemos cortarlos a ojo. Es bien importante que usemos la regla. El tamaño para mi folder específico es cortar los bieces de 1 1/4 de pulgada. Usted puede venir con la regla, marcar 1 1/4, pero si usted tiene el rotary cutter, un mat, el mat es tan importante como el cutter, usted puede hacer lo siguiente. Aquí yo tengo este borde, ¿verdad?, que no quiero mantener. Alineo acá para remover el borde, alineo acá. Este rotary cutter, lo bueno es que tú lo puedes retractar por aquello de la seguridad, y presionas aquí y presionas acá y ya cortaste en vez de estar. Entonces, como yo lo voy a cortar de 1 1/4, pues a partir de este borde que está bien bonito, ya acabo de cortar, específicamente en esta regla, vemos aquí, esto es 1 pulgada y esto es 1/4 más. Así que si yo lo alineo aquí, donde termina el segundo hueco, y hago lo mismo acá, lo alineo donde termina el segundo hueco, ya yo tengo 1 1/4 de pulgada de ancho medida, y no tuve ni siquiera que sacar
bolígrafo, lápiz, tijera. Vamos entonces a pasar acá. De la forma en que esto funciona es que esto es la altura de la pieza, ¿ven? Y ella se va a ir doblando por la mitad y cuando sale, lo que va a salir es esto ya doblado. Esto puede usarse ya sea para strap de espagueti, strap de manguillo o para mordiendo o para agarrar una pieza como tal. Porque yo corto esto en diagonal, porque cortarlo en diagonal me facilita entrarlo aquí. Y porque tiene un huequito aquí, porque entonces yo puedo venir y alar y lo pasé. El revés hacia mí. Luego de esto, ¿para qué tenemos esta espiral? Para ayudar a que no se doble. Y todo el restante, si fuera un rollo bien largo, podría inclusive ir para allá. Fíjense cómo se empieza a formar lo que le mostré del doblez. Y luego entonces yo lo llevo primero hacia el lado, lo halo un chin y luego lo halo hacia atrás. Miren qué pasó aquí. Ya se formó el doblez y ya lo que va a salir por aquí asegúrense de pasar el bies por aquí. Esto lo que va a ayudar es a que no se nos doble. Si esto se dobla, cuando entre por ahí lo que va a salir es un desastre. Y si se fijan aquí, ya tenemos una costura. Usamos hilo fuchsia por dentro. Y esto estira, a pesar de que estamos utilizando una máquina de puntada recta, esto va apretando, va estirando la tela y funciona bastante bien. Claro está, la cover stitch con un folder de bieses estira muchísimo más y es mucho más duradera. Si ven aquí, y hay personas que quieren no solamente hacer un manguillo, sino quieren entonces ponerle este bies al borde de un panty, a la orilla del escote. Voy a buscar un pedacito de tela para que entonces vean. Ok, imagínense que esto es un panty, que este es el área de los muslos, por ejemplo. Yo subo la aguja, me ayudo, puede ser con unas pinzas, con un alfiler, y yo voy a sandwichar, con el sándwich literalmente, esa pieza ahí. Ok. Y entonces ella va a morder. No puedo alar la pieza y tengo que mantenerla lo más hacia la derecha posible, lo más hacia acá posible para que muerda. Cuando usted trabaja bieses en una pieza, la pieza no debe tener concesión. Digamos que usted tiene un panty y de momento decidió que lo va a hacer con bieses, pues la concesión de 3/8 que tenía para los elásticos la va a remover. Entonces ahí va a colocar este bies que va a funcionar como si fuera un elástico. A mí me gusta cuando es para áreas como lo que son los muslos, la cintura. Yo manejo, ¿verdad? Con una mano esta, con la otra voy alando un poquito para que me funcione más como elástico y agarre. Si se fijan, aquí voy a alar más para que vean el efecto, que no es algo que se acostumbra, pero ya entonces en este caso aquí alamos más y frunce un poco. Lo voy a probar en otro pedazo para que lo puedan ver mejor, pero para que tengan una idea. Si esto es un panty, la cintura, miren qué chévere queda, todo que lo estira, y este es el borde final donde queda la pieza. Otra cosa, si están confeccionando algo a la medida y le van a poner vivo, tienen que estar preparados que si la persona le dice, ay, quítale un 16avo de pulgada, es un chispito nada más, tienen que descoser el vivo, tienen que recortar y tienen que volver a poner el vivo. Espero que este video te haya sido de gran utilidad y si conoces de alguien que pueda interesarle, por favor, comparte.